Hola, bienvenido, bienvenida a una nueva lección. En el día de hoy recordarles siempre algo importante, todo aquello que esté relacionado con nuestra salud, por favor siempre acudir a los profesionales de la misma. Y bueno, para entender hacia dónde vamos, primero tenemos que saber de dónde venimos. Y para ello hoy vamos a comenzar la clase por saber quién fue Edward Bach. Bueno, decimos un poquito de biografía que Edward Bach nació en Inglaterra en el año 1886 y murió relativamente joven en el año 1936. Sitúense en la época en la que estamos, de la que estamos hablando, ¿no? Guerras mundiales. Miren, él fue médico, fue bacteriológico y también fue investigador. Y es que lo interesante de su historia es que comenzó dentro de la medicina convencional de su época, pero acabó alejándose de ella porque sentía que estaba tratando enfermedades sin comprender realmente a las personas que las padecían. Durante sus años como médico observó algo que le llamó mucho la atención, y es que dos pacientes podían tener la misma enfermedad física y sin embargo evolucionar de forma muy distinta. Esto lo comprendemos hoy a través de los protocolos, ¿verdad? Algunos parecían recuperarse con más facilidad, mientras que otros, al contrario, empeoraban, ¿no? Y ahí es donde Bach empezó a pensar que el estado emocional podía tener una influencia importante en la salud, ¿no? Y esta idea no era completamente nueva, pero él la llevó mucho más lejos que la mayoría de sus colegas, ¿no? Debo decir que Bach fue un médico insatisfecho, ¿vale? Era un hombre inquieto, a pesar de que había alcanzado prestigio profesional, no estaba satisfecho con la medicina de principios del siglo XX, ¿no? Él consideraba que estaba demasiado centrada en los síntomas y demasiado poco en la persona que los padecía, ¿no? Y según él, como dije antes, detrás de muchos problemas físicos existían conflictos emocionales más profundos, como pueden ser el miedo, la tristeza, la desesperación, la culpa, el resentimiento, la inseguridad o la falta de un propósito en la vida, ¿no? Poco a poco fue desarrollando una visión cada vez más espiritual del ser humano. Llegó a creer que la enfermedad aparecía cuando existía una desconexión entre la personalidad, entre el personaje, vamos a llamarlo así, y lo que él llamaba el alma o el verdadero ser, incluso el propósito que la persona vino a hacer aquí al planeta Tierra, ¿no? Y hoy esta visión, aunque ya empezamos a despertar, no está aún de forma reconocida por parte de la medicina científica o mecanicista, ¿no? Pero fue el núcleo de todo su trabajo posterior, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la ruptura con la medicina tradicional. Miren, en un momento de su vida él tomó una decisión que muchos consideraron muy extraña, ¿no? Abandonó buena parte de su actividad médica e inició una búsqueda personal por el campo inglés. Estaba convencido de que la naturaleza contenía remedios sencillos capaces de ayudar a equilibrar los estados emocionales negativos. Mientras otros investigadores trabajan en laboratorio, Bach pasaba largas temporadas caminando por los bosques, por los prados y jardines, observando a las plantas y las flores, ¿no? Él creía ciegamente que cada planta poseía una especie de cualidad energética asociada a un determinado estado emocional. Por ejemplo, algunas flores estarían relacionadas con el miedo, otras con la desesperanza, otras con la impaciencia o también con la falta de confianza, ¿no? Y aquí ya podrán intuir
que comienza lo que es el nacimiento de las flores conocidas como las flores de Bach. Pero que yo cuando acabe con este sistema vamos a entrar en otros sistemas florales, porque no solamente están los preparados de flores de Bach, sino que hay muchas más. Están las flores de Buch, las australianas, las de Saint Germain, ¿no? Bueno, entre finales de los años 20 y mediados de los 30 fue identificando distintas flores y desarrollando un método para preparar esencias a partir de ellas, ¿sí? Y la idea básica era muy sencilla. Si una emoción negativa producía un estado o una emoción negativa producía un desequilibrio, la esencia floral correspondiente pues ayudaría a restaurar ese equilibrio emocional, ¿no? Él no pretendía combatir directamente una enfermedad física concreta. Esto hay que dejarlo siempre muy claro. No estamos tratando la enfermedad. Su objetivo era actuar sobre el estado emocional de la persona, ¿no? Y con el tiempo fue cuando se fue estableciendo un sistema de 38 remedios florales, cada uno asociado a patrones emocionales específicos. Debo decir que además de esas 38 flores, también vamos a hablar del remedio rescate, ¿sí? Bueno, él empezó a trabajar 7 grupos, y esos grupos están el miedo, la incertidumbre, el desánimo, la soledad, la preocupación excesiva por los demás, la falta de confianza, la desesperación. Según Bach, al corregir estos desequilibrios emocionales, el organismo podría recuperar mejor su capacidad natural para sanar, ¿no? Como digo, al final también vamos a hablar de uno de los preparados más conocidos, que fue el Rescue Remedy, ¿no? Que fue una combinación de varias esencias que hoy se conoce con dicho nombre, ¿no? Y él diseñó este remedio combinando 5 flores que hoy en día se han ido agregando para situaciones de tensión intensa, de sobresalto, de nerviosismo o crisis emocionales puntuales, ¿no? Esto lo vamos a ir comprendiendo, no nos vamos a adelantar, pero verán a qué mundo más bonito nos vamos a ir introduciendo, ¿no? Miren, con el paso de las décadas, el remedio rescate se convirtió en el producto más popular asociado a las flores de Bach, ¿no? Y sigo diciendo, todavía se sigue comercializando en numerosos países, y no solo eso, sino que nosotros vamos a aprender a preparar ese stock, ¿vale? Aunque mucha gente conoce a Bach por las flores, quizás su legado principal no fueron los remedios en sí, sino su visión de vida, ¿no? Él creía que la salud y las emociones están muy relacionadas. Cada persona tiene un propósito único, ¿no? Y el miedo, el orgullo, el odio, el resentimiento generan sufrimiento, y la contraparte es que el amor, la compasión y la autenticidad favorecen el bienestar, ¿no? Y que la enfermedad es una señal de desequilibrio más que un castigo. Eso lo tenemos que entender. Miren, su famoso mensaje de que provocamos nuestro propio sufrimiento no pretendía con ello culpar a las personas, ¿no? Sino señalar que gran parte de nuestro dolor o de nuestro sufrimiento surge de cómo nosotros respondemos a la vida y de la distancia que hay entre quienes somos y quienes creemos que debemos ser. Ustedes saben que nosotros tenemos una esencia que a menudo que cuando llegamos aquí al planeta Tierra, nuestros padres nos van condicionando, los maestros nos van condicionando, nosotros vamos creando una personalidad que se va alejando de nuestra verdadera esencia, ¿no? Incluso muchas veces nos alejamos incluso del propósito de vida, ¿no?
Y un poco es ahí a lo que se refería Edward Bach, ¿no? Ahora bien, aquí surge una pregunta. ¿Qué opina la ciencia actual? Y aquí conviene distinguir dos cosas. La medicina y la psicología modernas reconocen ampliamente que las emociones influyen en la salud y que el estrés crónico puede afectar al cuerpo. Eso está respaldado por una gran cantidad de investigaciones, ¿no? Sin embargo, las flores como tratamiento específico no han demostrado una eficacia superior al placebo en los estudios científicos de mayor calidad realizados hasta ahora. Esto es lo que se nos dice. Pero yo, que las he probado, he trabajado con todas ellas, no solamente en mí, sino en todas las personas que a lo largo de mi vida han confiado, pueden dar fe de que las flores llevan luz, y desde esa toma de conciencia nosotros empezamos a darnos cuenta desde dónde estábamos actuando en nuestra vida, ¿no? Por eso se consideran una terapia complementaria y no un tratamiento médico válido para enfermedades físicas o trastornos psicológicos. Aún así, vuelvo y digo que muchas personas seguimos utilizándolas porque encontramos valor en la filosofía de Bach y en el espacio de reflexión emocional que acompaña a su método, ¿no? En cierto modo, la figura de Edward Bach se encuentra en la frontera entre la medicina, la psicología intuitiva y la espiritualidad. Fue un médico que terminó preguntándose una cuestión que sigue siendo relevante hoy en día, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestra forma de vivir, sentir y pensar influye en nuestro bienestar? Esa pregunta se la dejo ahí a ustedes para la reflexión y bueno, sepan que pueden dejar comentarios, las dudas que puedan tener y lo vamos resolviendo entre todos, ¿no? Así que bueno, aquí es donde quiero dejar la clase del día de hoy y ya nos vamos acercando a la parte más interesante de esta formación. También les enseñaré cómo son los botitos los frasquitos de las flores y nada, qué decirles, que gracias por su atención, que si lo ven interesante lo compartan con amigos, con familiares, porque cuanto más personas compartan este tipo de terapia, pues más conciencia, más bienestar, más felicidad, más paz, más armonía para todos, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!